Damos comienzo a los contenidos programados de este encuentro con la presentación de María Teresa Andrueto. María Teresa es escritora y docente. Ha escrito alrededor de 30 libros para niños y para adultos. Ha sido galardonada con una gran cantidad de premios. Entre los más importantes voy a mencionar el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, el Premio Novela del Fondo Nacional de las Artes. Uno de sus libros, titulado El Árbol de Lilas, fue seleccionado como entre los 10 mejores libros álbum de Argentina en una reunión de IFLA y ha sido galardonada con el premio Hans Christian Andersen, que es conocido con frecuencia como el pequeño premio Nobel de la narrativa infantil. María Teresa Andrueto es la única argentina que ha recibido ese importantísimo premio. Venimos de escuchar recién las palabras del vicerrector, que nos decía, entre otras cosas, que él imagina las bibliotecas como dispositivos institucionales para reducir las desigualdades, porque tienden a ayudar a los que menos tienen, a los que tienen más dificultad en acceder a los materiales bibliográficos, y que piensa a la biblioteca fundamentalmente como un agente democratizador del conocimiento. Enlazándose con esto, vamos a escuchar la presentación de María Teresa, que va a hablar sobre leer, derecho de todos. A Eugenia, que me convocó, al equipo todo del encuentro del 15 cumpleaños del encuentro de bibliotecas, y al equipo directivo de la universidad en este auditorio tan hermoso. Cuando Eugenia me escribió no nos conocíamos, la acabo de conocer. Me escribió para pedirme para decirme que había estado leyendo mi último libro, que recoge ensayos y conferencias de estos últimos tiempos, y que le gustaría que estuviera yo aquí. Yo tenía ya para entonces muchas cosas agendadas, pero si me hice un lugar apretando mucho las cosas es porque se trataba de este lugar, ¿no? Me interesaba estar aquí. He leído acerca de la universidad, sobre todo de los objetivos en relación a educación y comunidad, que es un tema que siempre me interesa mucho. Lo que voy a leer, siempre pienso si no será un poco largo, levantaré la vista, haré comentarios, a lo mejor me salte algunas partes, según como vaya viendo las caras de todos, pero se llama efectivamente Leer, Derecho de Todos. Está incluido en un libro que se llama La lectura, otra revolución, que editó Fondo de Cultura Económica de México, pero tiene una edición argentina también de la misma editorial, y yo lo escribí para un encuentro que se hace en Chaco, el que hace la Fundación Giardinelli, hace un par de años, y lleva el título que llevaba el encuentro. Leer fue en principio posibilidad, privilegio y poder reservado a unos pocos. Sorprende conocer cuántos reyes y emperadores eran todavía en la Edad Media analfabetos. Con la caída de la concepción teocéntrica del mundo y el nacimiento del desarrollo de la burguesía, leer se convirtió en la actividad burguesa por excelencia. Ahí están, si no para decirlo, los personajes de Jane Austen y la Madame Bovary de Flaubert. Hoy ya nadie se atrevería a considerar que no es necesario que un pobre aprenda a leer, como ya nadie osaría decir que no es necesario que un pobre aprenda a leer. Es una frase que incluso yo misma en mi infancia, en mi pueblo y en muchos lugares se ha dicho y he escuchado. Como ya nadie osaría decir, por lo menos en público, lo que el brasileño Antonio Cândido relata en El Derecho a la Literatura. Si no lo han leído, lo recomiendo fervorosamente. Está en internet, se puede bajar completo el texto. Dice Antonio Cândido que en tiempos de su infancia se consideraba que los sirvientes no necesitaban comer postre porque no estaban acostumbrados. Un semejante pobre
tiene derecho a leer a Dostoyevsky o a escuchar los cuartetos de Beethoven. La lectura, como su repliegue intimista y su incitación a lo sutil, lo delicado, la reflexión y el ocio, fue por mucho tiempo privilegio de los pocos. Una mujer muy mayor me contaba hace poco que cuando era niña, mientras bordaba para aportar el precario presupuesto familiar, solía esconder un libro debajo del bastidor y lo sacaba cuando su abuela se retiraba de la habitación, porque en esa casa se leía los domingos, único día en que un pobre tenía derecho a pensar y a distraerse. Ni que decir que en muchas casas de pobres no se leía ni los domingos. La lectura, como el ocio, fue por mucho tiempo derecho de pocos, como puede apreciarse en Las mujeres que leen son peligrosas, el libro de Stefan Bollmann, que recorre imágenes de lectoras desde el siglo XII hasta el presente. En una de esas imágenes, un cuadro de Charles Barton Barber de 1879, titulado Muchacha leyendo con doguillo, hay una chica que lee abrazado a un perro. La chica tiene los ojos en el libro y el perro, apoyado en su pecho, pone los suyos en nosotros. La escena, la joven, el libro y la taza de té en la mesita, remiten a los gustos y el confort de una clase y una época. Bollmann señala, además, como si fuera necesario, que el perro pertenece a una raza proveniente de China, introducida en las casas burguesas como una moda de la época. Dice Tununa Mercado en su novela La madriguera: había que dejar el tumulto y buscar el encierro y encontrar una tal distancia del mundo, había que lograr tal grado de parálisis y aún de enfermedad para poder gozar de esa lectura que solo las celdas de un convento habrían sido propicias para una semejante situación de recogimiento. En fin, que leer era una costumbre asociada a una clase, una condición social, un modo de ser. ¿Qué es lo que permite al pensador despreciar la inteligencia del obrero si no es el desprecio del obrero por el campesino, del campesino por su mujer, de su mujer por la mujer del vecino, y así hasta el infinito? Se pregunta Rancière en El maestro ignorante. El ingreso de la lectura en nuevos sectores sociales menos beneficiados nace con la revolución industrial y con el imperativo de alfabetizar a los obreros para que aprendan a manejar las máquinas. Obreros que una vez que han aprendido a leer comienzan a demandar lecturas y provocan el nacimiento de los géneros llamados populares, desde el policial o el fantástico hasta la ciencia ficción y el folletín, los cuales inauguran nuevas formas de leer más veloces y terminan sepultando por lentas y tediosas muchas de las novelas preexistentes, mucha literatura preexistente, cambiando para siempre los modos de escribir y de leer. La literatura es un instrumento privilegiado de intervención sobre el mundo, pero al menos en su forma escrita no estuvo siempre a disposición de todos. Es un axioma que muchos pronuncian con nostalgia: los niños y los jóvenes no leen. La televisión y las ya no tan nuevas tecnologías priman sobre los libros y los lectores generan un panorama apocalíptico. Antes se leía, ahora no. Es lo que escucho con insistencia, dando por cierto ese ayer ilusorio que no se sabe a qué tiempo pertenece, a qué periodo, porque tanto me lo ha dicho una profesora jubilada de la edad de mi madre, una vecina que tiene mi edad, un periodista de la edad de mi hija, el señor que atiende la ferretería de mi pueblo, que como sabe que escribo, estima que la frase hará inmediata empatía conmigo. Entonces, voy a repasar un poco una suerte de biografía lectora, de autobiografía lectora, que es a la vez, creo yo, un recorrido lector de una persona que proviene de sectores medio bajos de la sociedad, como es mi caso, aunque sí eran, yo provengo, quizá esta aclaración está bueno hacerla, yo provengo económica y socialmente de un sector medio bajo y quizá en algún momento en mi primera infancia en los bordes de la marginalidad. Sin embargo, en las aspiraciones culturales de mis padres, en el deseo sobre todo, estaban las aspiraciones culturales de la clase media, y por esa combinatoria resultó que yo me convertí en una lectora temprana.
mediados de los años 50, mediados de los 60. Yo nací en 1954. Me crié en una casa donde había mucho relato. Una casa en la que se contaba de mil maneras, con muchos detalles, la vida de los que habían estado antes. Personas que habían vivido en pueblos lejanos o habían llegado a América, que habían arriesgado y perdido o ganado todo. Se contaba lo extraordinario que habita en cada uno de nosotros, lo extraordinario de la vida en sí misma. A su vez, mi mamá solía decir poemas que yo escuchaba como historias: la del árbol que no da frutos, la de la mujer que no puede ser madre, la del jardinero enamorado de la reina. Y estaban las canciones que mi papá cantaba acompañado de su banjo. Mi papá era italiano y vino a Argentina cerca de los 30 años. Canciones italianas de amor y desarraigo, todas ellas relatos de gran intensidad: el hombre que regresa a su casa de Trastevere, la canción de la biondina in gondoleta, la del napolitano que va a trabajar a Milán y extraña su tierra, en fin. Desde temprano entendí que el mundo estaba hecho de relatos y daba por cierto que estaban pobladas de relatos las vidas de todos cuantos me rodeaban. En ese contexto familiar tendría tal vez 6 años, la tarde en que la madre de mi amiga Elita, cuya familia tenía un pasar algo mejor que el nuestro y que el de las demás familias de nuestro modesto barrio, llegó a nuestra casa con una carta en la mano para que mis padres se la leyeran. Esa noche en la cena escuché por primera vez la palabra analfabeto y supe que eso era algo que podía sucederles también a los padres y a las madres de los niños que aún siendo grandes no hubieran aprendido a leer. Vivíamos en las afueras de un pueblo, nos faltaban muchas cosas materiales, incluso más de las que les faltaban a nuestros vecinos, pero nos diferenciaba que en casa hubiera libros, que mi papá, siendo extranjero, hablara perfecto castellano, que a mi mamá le gustara leer, que los chicos del barrio pudieran venir a casa para consultar los diccionarios o la enciclopedia para los deberes de la escuela. En aquel pueblo del que les hablo, como por entonces en la mayoría de los pueblos perdidos en el interior de las provincias de nuestro país, no había librerías. Yo entré por primera vez a una, la inolvidable Nubis de Córdoba, cuando ingresé a la universidad. En aquellos días del curso de ingreso en 1971, después de haber escuchado hablar de Mallarmé y su golpe de dados, se me ocurrió tan frescamente ir a preguntar cuánto costaba ese libro, sin imaginarme que se trataba de una edición de culto, un libro para coleccionistas. Pero vuelvo a mi pueblo sin librerías. Si uno necesitaba comprar un libro, debía encargarlo en el bazar para que lo encargaran al comisionista para que lo buscara en la ciudad. Yo vivía en el lado sur del pueblo, o sea, en el lado más pobre del pueblo. Y me recuerdo cruzando el cuadro de la estación de trenes, la zona de las vías, hacia el otro lado, como le llamábamos al centro, que era la zona donde estaban las casas mejores, para consultar si el libro ya había llegado. Para encargar un libro había que saber primero que ese libro existía, pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo descubrir nuestros intereses en un mundo sin internet, sin teléfono, sin viajes a la ciudad, sin suplementos literarios y librerías? Existía así un señor que vendía diarios y revistas: Villiquen, La Razón, La Nación, la revista de crímenes Así, la enciclopedia Lo Sé Todo y El Gráfico. Y sucedió que, como al trabajo de mi papá llegaba una revista sobre negocios, mi papá trabajaba en una cooperativa eléctrica, él comenzó a llevar las revistas viejas a casa. En esas revistas, alguien que yo imagino que ahora imagino debe haber sido una mujer, recomendaban libros y yo comencé a encargarlos en el bazar. Por esa sucesión de circunstancias pude leer en mi adolescencia en aquel pueblo gringo a Sara Gallardo, Silvino Campos, Simone de Beauvoir o La bastarda de Viollet Leduc, avanzada de la narrativa lésbica parisina. Pero esa locura por los libros que me asistía era en mi entorno excepción de excepciones, y sucedía seguramente porque mis padres tenían una antigua, heredada afición por los libros y querían pasar a sus hijos esa herencia. Fin del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX. ¿De dónde venía aquella apetencia de lectura en una familia como la de mis abuelos, especialmente la de mi abuela materna, tan extremadamente pobres? Debo decir que la mamá de mi mamá era colchonera y la mamá de mi mamá era guardabarreras.
porque la combinación pobreza-lectura no era habitual. Mi bisabuela materna, la madre de mi madre, la que yo estimo es la fundadora del linaje lector de la familia, pertenecía a una familia de campesinos que cuidaban y limpiaban una iglesia en un poblado del Piamonte llamado Casevecchi. Ahí comienza, al parecer, el deseo de conocer las vidas de los santos, con el propósito de ser buenas, considerando que la lectura de textos religiosos era el camino a esa bondad a la que aspiraban, a un Dios encarnado en el prójimo. También comienza ahí la ambición de que algún hijo se convirtiera en sacerdote de esa pequeña iglesia que ellas cuidaban, cosa que en efecto llegó a suceder más de medio siglo más tarde. Y pienso yo ahora, también ha de haber comenzado ahí el secreto propósito de dejar alguna vez de ser sirvientas para ser siervas simbólicas, que como todos sabemos es más gratificante y llevadero. Así comienza la herencia de lectura en el deseo de mi bisabuela de leer aquel libro de santos llamado La Filotea. Así se alfabetizan esas mujeres, se alfabetizan solas, las unas a las otras, sin pasar por escuelas ni otros maestros que ellas mismas. Y así hablan, leen y escriben, aunque con errores ortográficos, 3 lenguas: italiano, castellano y piemontese. Cuando esas mujeres llegan a la Argentina, a un pequeño pueblo de la llanura de Córdoba, cerca de Villa María, en ese pueblo, tanto mi bisabuela como mi abuela, como mi madre, eran las que escribían las cartas a los inmigrantes, como en la película, esa Estación Central, las que escribían las cartas a los inmigrantes que habían llegado y que se habían dejado su mujer o su familia en Italia y no sabían escribir, no sabían leer. La lectura, como camino a Dios, no es exclusivo de ellas, por supuesto. Mucho se ha hablado de eso en relación con los santos y los místicos, con San Mateo, Santa Teresa, San Agustín. La Biblia, cito, y otros textos sagrados que una gran cantidad de adultos de la comunidad conocen mucho mejor que los estudiantes universitarios, sirven como una rica introducción a las obras literarias. Fin de la cita. Dice Sarah Hirschman sobre su experiencia en Gente y Cuentos, a quien pertenece la literatura, un libro maravilloso que está en esta misma colección de Fondo de Cultura Económica. Tiene un prólogo también muy interesante de Ricardo Piglia. Hace poco, de paso por Jujuy, tomé una excursión para ver la cuesta del Lipán y las Salinas Grandes y bajar luego hacia el santuario de Tres Pozos en el departamento de Cochinoca, con sus casas de adobe, sus paneles solares, un cielo increíblemente azul y el Cristo negro yacente del que hablaba la guía. Era tarde y atravesamos el patio de la escuela. En el patio vacío había un pizarrón, como hay en los patios de las escuelas. En el pizarrón una frase de Gabriela Mistral, dice: la educación es la forma más alta de buscar a Dios. No estaba equivocada la gran Gabriela si consideramos que en tantas ocasiones a quienes no saben leer se les destinan los trabajos sucios de la sociedad, como tan bien lo expresa la protagonista del Lector de Bernard Schlink, analfabeta que oculta su vergüenza, condenada como está por su trabajo en un campo de exterminio. Sin duda, quienes poseen más conocimientos tienen más libertad. Y recordando las palabras de Simone Weil, los que más necesitan son los que menos pueden decir su palabra. Los que menos saben tienen menos posibilidades, menos libertad. Me encantó lo que decía Pablo, el vicerrector, recién acerca de la fundación de la universidad, acerca de, o Eugenia era quien lo decía, acerca de ese horizonte de libertad. Por eso la disminución que habita a las personas que no han aprendido a leer cuando viven entre lectores, como se evidencia en la ya mencionada protagonista de la novela El Lector, o en la mucama de la película La Ceremonia de Chabrol, disminución, minusvalía que flota en los personajes de las criadas de Genet y en el crimen de las hermanas Papin que obsesionó a los surrealistas e inspiró a Lacan y a Luch. Todos personajes, por si alguien no ha visto las películas o leído esos libros, o esos casos psicoanalíticos en los cuales una persona descubierta en su analfabetismo, una persona que trabaja en servicio en una casa de ricos, descubierta en su analfabetismo, mata a la patrona. Porque somos lectores ya avisados, olvidamos que la lectura, además de su valor intangible,
tiene un valor práctico indispensable para la vida, para nuestra sobrevivencia. Al respecto, Ángela Pradelli, en una entrevista sobre su libro El sentido de la lectura, transmite un relato del italiano Ferdinando Camon acerca de por qué es bueno leer. Cuenta Camon que se crió en un pueblo de analfabetos y que cuando llegaba una carta iban a ver al cura del pueblo para que se las leyera. Los he visto muertos de miedo con esa carta en la mano y entonces juré que la escritura sería una herramienta para mí y que yo pasaría del otro lado para concretar su venganza. O como menciona en una entrevista el escritor brasileño Marcelino Freire, de origen nordestino, acerca de su experiencia de lectura. Fui el único lector en mi casa. Mi función era leer. Nunca tuve que hacer esfuerzos físicos para trabajar y fui muy respetado, o sea, los esfuerzos los hacían los hermanos que no sabían leer. Fui muy respetado por leer y escribir. Yo escribía las cartas para los parientes y amigos que quedaron en nuestra tierra y yo leía los prospectos de los remedios. Y también le leía la Biblia a mi madre, dice. O la transformación de sí mismo que narra el escritor Santos Vergara. Pueden googlearlo, tiene una experiencia de vida excepcional. Él nació y vive en Orán. Él dirige unas revistas que se llaman Cuadernos del Trópico y una editorial en Orán donde publican a escritores de la región. Él nació creció virtualmente huérfano, bajo la tutela de un padrastro que por ignorancia o por la extrema pobreza en que vivía no lo mandó a la escuela y hasta los 12 años, cuando decidió emanciparse, no tuvo identidad registrada. Aprendió a leer a los 15, hizo la escuela primaria y la secundaria en el lapso de 5 años. Fue a la Universidad de Salta, a la extensión en Orán de la Universidad Nacional de Salta, lo cual quiere decir que si esa extensión no hubiera existido, él no hubiera podido hacerlo, y se recibió de profesor en letras. Actualmente escribe, enseña, edita y dirige los Cuadernos del Trópico, con textos e imágenes de escritores y artistas de su región, el querido Santos Vergara, que es una persona de mi edad. Fui niña en la segunda mitad de los 50. En aquellos años se alfabetizaba, como nos lo recuerda Emilia Ferreiro, a través de sonidos sueltos, en la idea de que primero debíamos aprender lo mecánico y recién después ir hacia el texto y su comprensión. No había, dice ella, una idea acerca de lo que es un sistema de escritura, de que las escrituras no se dejan reducir a los códigos, que son objetos culturales de identificación colectiva y no solamente códigos, y que el mejor modo de existencia de la lengua es el texto. Por mi parte, yo no recuerdo que hayamos leído ningún libro. Quiero decir que en mi pueblo había una biblioteca, la hay todavía, una biblioteca que está desde hace muchos años, cuando yo era chica ya lo estaba, convertida en un museo. Era una hermosa biblioteca, se llama Juventud Unida, está cerrada todo el tiempo, no entiendo por qué. No es el pueblo donde yo vivo actualmente, es el pueblo donde me crié. Era una biblioteca que fundaron, como podría decirlo su nombre, los socialistas y anarquistas en las primeras décadas del siglo XX, pero después se fue todo, como diría, congelando, solidificando tanto, que perdió toda acción en la comunidad y nunca hubo una comisión que la retomara y la volviera activa. Por mi parte, no recuerdo que hayamos leído ningún libro completo de literatura a lo largo de toda la escolaridad primaria y secundaria. Tal vez se debiera a que la base de lectura del alumnado era muy precaria y se partía desde un piso muy bajo. Leíamos sí fragmentos de Facundo, Martín Fierro y Santos Vega, y en uno de los cursos algunas personas leímos una antología de la Rossetti como libro único. Ese encuentro afortunado me llevó en los años siguientes, ya como estudiante en la universidad, a la obra de poetas como Rega Molina, López Merino, Amelia Biagioni, Murena, Vignosi, Fernández Moreno, Marechal, poetas del sistema poético nacional, que cuando yo era chica eran poetas como nuevos, difíciles de conocer para una chica de pueblo, y a los que quizá de otro modo no hubiera llegado. Pero esa era una avidez personal, porque en la escuela de los años 60, en aquel pueblo del interior de mi provincia, no se leía más que hoy, que vengo de estar en la meseta neuquina, la quebrada jujeña, la periferia cordobesa o en aquel mismo pueblo donde pasé la infancia. Hay excepciones, claro, siempre las hubo, pero
digamos que en los pueblos, tal vez en las ciudades, en las escuelas de la capital del país o de algunas capitales de provincia, puede ser que en los años 60 se leyera literatura, hubiera experiencias más ricas, pero en los pueblos dormidos del interior del país, en los por entonces muy dormidos pueblos de la llanura, al menos de la llanura cordobesa, no era así. Segunda mitad de los 70, los primeros años 80. En la segunda mitad de los 70, considero, estamos hablando ya de los años de la dictadura, considero que tampoco se leía más que hoy, porque entre 1976 y el 83 vivimos en este país tremenda dictadura y en la educación de entonces, yo no era ya alumna, me recibí, terminé la licenciatura y el profesorado en letras en la Universidad Nacional de Córdoba en el año 75, a mitad del 75, por fortuna. No era ya alumna y todavía no era docente, porque aunque había egresado de letras, en los años de la dictadura no pude ejercer. Se sugería o directamente se imponía a maestros y profesores que no pidieran libros para no hacer gastar a los padres, ese era el pretexto, pues era más cómodo y menos problemático aprender de cuadernillos uniformes revisados por el ojo atento de los inspectores, de los supervisores. Si a esto le sumamos la clausura de la editorial Siglo XXI del 2 de abril del 76, las presiones y las clausuras que soportó el Centro Editor de América Latina, la oprobiosa quema de más de 20 toneladas de libros de esa editorial el día 26 de junio de 1980 en un baldío de la provincia de Buenos Aires, la detención de Daniel Divinsky, director de ediciones de La Flora, en el mismo año, los secuestros de ediciones, la censura y la autocensura y la persecución, detención y desaparición de autores, editores, preceptores, profesores, maestros, bibliotecarios. Por todo ello debemos convenir que por entonces no se leía más que hoy. Los años 80. Dice José Luis de Diego en Políticas Editoriales e Impacto Cultural en la Argentina, 1940-2000. Si la recuperación, estas citas están en un sitio, las tomé de un sitio web, ¿no? Si la recuperación de la democracia en 1983 representó un auspicioso encuentro entre los autores dispersos y silenciados con su público, ese encuentro no significó, sin embargo, o sea, no lo significó por mucho tiempo todavía, una recuperación del mercado ni de la industria editorial. La primavera editorial duró tan poco como la primavera alfonsinista y desde entonces, señala Diego, se percibía el comienzo de la inversión de la relación Argentina-España, los años 80. Si antes los libros iban de aquí para allá, ahora el desembarco era desde España hacia Argentina. Saben ustedes que luego de la dictadura, en los años 80, en el comienzo de la recuperación democrática, se puede comprobar el aniquilamiento de la industria editorial argentina, así como el aniquilamiento lector, ¿no? Decía, y entonces Argentina, que había sido el lugar de entrada, Argentina y México habían sido el lugar de entrada para la edición en lengua castellana, habían perdido ese espacio, el lugar de entrada era España y se preparaba el desembarco de las multinacionales, editoriales multinacionales a nuestro país. Y también, si Argentina y México habían sido el lugar de entrada de las traducciones de autores de otras lenguas, ahora el lugar de entrada era España. Ahora me refiero a los años 80, ¿no? Tampoco se leía más en los años 80, los de la postdictadura, cuando a falta de lectores, el trabajo de animación a la lectura se convirtió en el objetivo principal de diversos grupos provenientes, de los cuales yo participé de uno de ellos muchos años, provenientes de estudios de letras o de educación, fundaron en el país centros especializados en literatura destinada a niños y jóvenes, entre ellos aquel colectivo del que formé parte, el Centro de Difusión e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil de Córdoba, pero los hubo en Tucumán, en Salta, en Neuquén, en Chipoleti, por supuesto en Buenos Aires, en lugares de provincia de Buenos Aires, La Plata, Puerto Madryn, etc., ¿no? Es como que siento yo, así como también me parece que empieza una activación de las bibliotecas populares, un sacudimiento de lo dormido durante muchos años, siento yo, una década de siembra para que recién después se pueda empezar a ver algo. Recuerdo que teníamos en aquellos años,
yo particularmente, la contradictoria idea de que era mejor que la literatura circulara por fuera de la escuela para que no se sometiera a sus designios, pensando que en la escuela había una mirada muy pedagógica de lo literario, lo que en nuestra jerga de entonces significaba que no queríamos que fuera utilitaria ni servil, hasta que comprendimos, o por lo menos comprendí yo con una fuerza, con una evidencia que no se ha ido más, que debíamos trabajar con los maestros y los bibliotecarios en común acuerdo si queríamos llegar a alguna parte. Porque yo creo que, bueno, como bien lo decían en la apertura de este encuentro, solo en los espacios de formación públicos y gratuitos nosotros podemos pensar en una transformación social, ¿no? Podemos pensar en una inclusión de sectores nuevos a la lectura, al saber, al conocimiento, porque la gran pregunta es ¿para qué o para quiénes queremos leer, hacer lectores, formar, hacer bibliotecas, hacer universidades, hacer escuelas, en fin, ¿no? Hacer libros? ¿Para quién o para qué queremos escribir finalmente también, ¿no? Así fue que comenzamos a dar seminarios de formación sobre libros para niños y jóvenes, y fue tan grande la respuesta porque no había literalmente nada, porque la escuela argentina era campo arrasado, y con ella los chicos de este país que no provinieran de hogares donde la lectura estuviera ya instalada. A veces algunas personas que me hacen entrevistas y demás me dicen, bueno, yo también escribo poesía, y a veces en algún sector de poetas, la poesía, a los poetas, digamos, a veces, a muchos poetas, porque bueno, hay muchos que no, les ha costado salirse de ese lugar de pensar que un escritor es alguien como un inspirado, digamos, ¿no? Como si no formara parte del llano mismo, de la lengua y de la sociedad. Yo siempre he resistido mucho a esa idea, y entonces a veces algunos me dicen, pero ¿por qué enseñar a leer, digamos, construir lectores, que es un poco lo que de mil maneras he hecho a lo largo de toda la vida, contribuir a eso, como ustedes, todos los que están acá, creo yo. Y sé por qué, si de verdad quiere leer, lee solo, porque yo sacaba en mi casa, tomé, claro, porque había una casa donde había unos libros, donde había un padre. No hace mucho una persona me dijo, bueno, pero yo leí con mi papá, sin que nadie me pidiera, yo leí con mi papá no sé qué cosa de Shakespeare. Bueno, había una biblioteca, había un papá que leía, había un Shakespeare en la casa, qué sé yo. No todo el mundo tiene eso, ¿no? Entonces, si la casa a veces no puede, si la familia a veces no puede, por mil razones, la escuela, los espacios de formación pública, la universidad, las bibliotecas públicas, las bibliotecas escolares, tienen que poder como una cuestión, como parte de una cuestión de Estado. Así fue que comenzamos, como decía, bueno, que la escuela era campo arrasado, y con ella los chicos de este país que no provinieran de hogares donde la lectura estuviera ya instalada. ¿Cuál era nuestra precaución entonces con respecto a la escuela? ¿En qué consistía nuestro miedo? En algo que hoy llamaría complejo de contaminación. Teníamos como un complejo de pureza. Lo digo por mí misma, ¿no? Considerábamos que el lugar privilegiado de la literatura era el ocio, y por lo tanto no tenía cabida en una institución marcada por la necesidad y por el deber. Pero olvidaba yo, que para que ese ocio ligado a la lectura estuviera presente, debíamos construir lectores, y que si eso no sucedía por razones miles en la casa de un niño, la escuela, la biblioteca, el espacio público era la única oportunidad. Lo que hoy sabemos es que si esos espacios favorecen encuentros con buenos libros, en esos espacios se construirán lectores que puedan disfrutar de los libros también en sus momentos de ocio y también en otras situaciones de la vida en las que un libro es querido o es necesario. Antes se leía, ahora no. Quizá, pienso yo, porque pasa que cuando voy, bueno, he ido a muchos lugares del país, algunos a veces lugares pequeños, y entonces la persona que me hace una nota, a veces de la radio local o del diario, o de la zona y demás,
usted que se dedica a esto, dígame, ¿por qué antes se leía y ahora no? Dando por sentado esa... Quizás se trate de un problema gramatical, un problema de comprensión de la oración reflexiva impersonal. Antes se leía, ahora no se lee. Antes se leía más, hoy se lee menos. Cuyo sujeto es general e indeterminado. La oración, tal como está expresada como axioma, no nos aclara quién o quiénes son los sujetos que antes leían, ni quién o quiénes son los que ahora no leen. En efecto, algunos antes leían, y esos que leían puede que leyeran más que los lectores de hoy, porque no había otros soportes, porque eran personas con mayores posibilidades para adquirir libros y con más tiempo para dedicarlo al ocio. En fin, que antes había pocos lectores, y esos pocos que había eran muy lectores. Hoy, en cambio, han ingresado al mundo de la lectura millones de nuevos lectores. Muchos de ellos provienen de hogares donde el libro no estaba presente, y en ese caudal de lectores nuevos, algunos leen mucho y otros leen poco. Algunos leen solo en libros y otros utilizan diversos soportes. Algunos leen más en nuevos soportes que en libros y otros se resisten tanto o tienen tantas dificultades o tanto desinterés que aún no hemos encontrado los caminos para hacerlos ingresar a ese universo. Con respecto a la lectura, hay una tarea familiar en el caso de que en la vida de los padres el libro esté presente, y hay una tarea social, un compromiso que, como todos los que nos dedicamos a fomentar la lectura sabemos, tiene como vehículo a los espacios públicos de formación. Solo la escuela, la biblioteca pública pueden, aún con todas sus dificultades y carencias, achicar la brecha entre niños que provienen de hogares no lectores y niños que provienen de hogares donde el libro está presente. La editora Natalia Méndez informa, en un proyecto de investigación sobre la edición de libros para niños y jóvenes, que el sector del libro infantil y juvenil en Argentina está en un periodo sostenido de expansión y crecimiento. Este crecimiento lo relaciona principalmente con el incremento en el número de títulos que se editan al año de libros para niños y jóvenes. Y se puede suponer que si se imprime cada vez más cantidad de libros es porque hay un mercado disponible y receptor de ese material, dice Méndez. Pero tal vez lo más llamativo es el crecimiento de editoriales y sellos dedicados a ese sector, lo que ella califica como explosión sellográfica. En efecto, durante la última década se viene dando un fenómeno notorio de surgimiento de nuevas editoriales, y entonces ya no se trata solo de mayor cantidad de títulos editados, sino también de más sellos dedicados a esa franja de lectores, y más librerías que cuentan con un rincón infantil, más sectores de literatura para niños y jóvenes en las bibliotecas populares, más libreros conscientes de que requieren un tratamiento especial para recomendar estos libros, y un aumento notable de capacitaciones, cursos, talleres, jornadas, encuentros y congresos sobre literatura, ilustración, promoción de la lectura. Todos estos esfuerzos dedicados a escritores, diseñadores, bibliotecarios, docentes, libreros, editores, promotores de lectura, hablan del desarrollo de un campo cultural con sus tradiciones, sus espacios de circulación y canonización y su industria. Alguien compra esos libros, seguramente alguien los lee también. Debo decir aquí que muchos de esos libros los compra el Estado, y que eso hace en las entregas de libros a las escuelas públicas del país, en la red de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y otros programas estatales, de nación especialmente, o a veces de provincia, o a veces de municipio. Digamos, esa circulación hace que también contribuye, digamos, a la construcción lectora, a la actualización de las bibliotecas. Cuando yo hablo de esa biblioteca muerta de mi pueblo, es una biblioteca que por muchos años no incorporó títulos nuevos, entonces es muy difícil a veces acercar nuevos lectores a bibliotecas donde hay, a lo mejor hay libros muy valiosos, pero libros de muchas décadas atrás, ¿no? Entonces, todo eso se corresponde necesariamente con un crecimiento lector. No obstante, debemos mejorar mucho, creo yo, todavía la cantidad y la calidad de esos lectores, para lo cual es necesario acrecentar la calidad lectora de los maestros, básicamente, apoyando y sosteniendo la enorme tarea que la sociedad delega en ellos, en la de incorporar la lectura al proyecto de educación en cada una de las escuelas del país.
En el siglo XXI, dice Sarah Hirman, el tipo de educación que elija un país será decisivo en sus perspectivas para avanzar en la causa de la justicia social al interior de sus fronteras. Porque claro, cuando construimos lectores y cuando formamos a personas o cuando contribuimos a eso nosotros como parte de una gran masa de personas que están trabajando en esto, o cuando se nos construyó, ¿hola? ¿Sí? Cuando se nos construyó a nosotros como lectores, porque tampoco nos hemos hecho de la nada, los que hemos tenido el privilegio de convertirnos en lectores en otras épocas, uno piensa que cuando uno se construye como un lector, o cuando a uno lo construye, o cuando uno contribuye a construir a otros como lectores, está construyendo también, o está contribuyendo a construir muchas otras cosas más allá de la lectura. Por una parte, está contribuyendo a construir ciudadanos más críticos, más pensantes acerca de sí, del lugar donde viven, del contexto, de la sociedad a la que pertenecen, ¿no? Entonces, construir ciudadanos, construir seres pensantes, y está también contribuyendo a disminuir, porque no voy a decir eliminar, pero sí a disminuir algo de la enorme injusticia social que persiste todavía en el seno de nuestras sociedades. En una casa donde el libro está presente, cuando llega un niño, llegan también los libros para él. Tal vez le compren uno o varios, quizás se los regalen en los cumpleaños, o el padre le cuente cuentos por las noches. Tal vez un día vayan madre e hijo a una librería, o el niño acompaña a la abuela a comprar libros para ella. Tal vez vayan a ver teatro o vean un programa de televisión donde se cuentan cuentos. No se trata de hacer cosas tan especiales ni extrañas, solo las que son habituales en los ya lectores. Para quien no provenga de un espacio familiar lector, achicar esa brecha es una tarea que se dirime en la escuela, en los espacios públicos de formación, y entonces ahí necesitamos fortalecer a los maestros y a los bibliotecarios, acercar libros, tiempo de encuentro con los libros y capacitación, facilitarles un poco la inmensa tarea que depositamos en sus manos. El maestro es un puente indispensable, porque un buen maestro transmite, además de conocimientos específicos, un modo de estar en el mundo, una concepción de vida, y puede dejar una marca imborrable, puede dejar su signo, puede enseñar en su sentido más esencial. Ya sabemos que la palabra viene, en la palabra enseñar está eso, insignare, ¿no? Dejar un signo. En mi experiencia como escritora, puedo decir que ha sido fundamental la tarea de los maestros. He dicho incluso también muchas veces que mis libros, si circulan, mis libros no han sido de entrada sencilla, y donde circulan es allí donde ha habido proyectos de lectura. A la escuela le cabe ese desafío de acompañar, de ayudar a atravesar obstáculos. Cuando yo digo escuela, digo todo el arco de formación, desde el preescolar hasta los doctorados, ¿no? Ese desafío de acompañar, de ayudar a atravesar obstáculos y a descubrir qué de interesante puede esperarnos una vez sorteadas ciertas dificultades o ciertos esfuerzos. ¿Cómo hacer para incluir, para no excluir, para no expulsar y para no permitir algo más complejo todavía, para no permitir la autoexpulsión? Leí hace poco un libro maravilloso, lo recomiendo fervorosamente, que se llama Regreso a Reims, de Didier Eribon, un sociólogo francés, que en realidad hace como una autobiografía intelectual, digamos, de su recorrido intelectual. Él proviene de sectores obreros muy pobres, sectores obreros descalificados, económicamente muy bajos en la zona de Reims, y él, digamos, va a París y bueno, llega a ser profesor en las universidades parisinas y publica y es un referente y demás, pero descubre ya grande, y de eso se trata el Regreso a Reims, él para hacer eso, para ser distinto que la gente de donde proviene, él renuncia al mundo del que proviene. Es muy honesta y muy dolorosa su autobiografía, digamos, porque él pasa 30 años
sin volver a su pueblo, sin ver a sus padres. Cuando toma conciencia de eso, siempre hay una excusa. Bueno, él se asume como homosexual y entonces piensa que en su casa no lo van a aceptar, pero cuando es más grande, se puede mirar a los ojos, ve que en el fondo de todo eso está que él no tolera verse en el origen pobre del que proviene, no solamente pobre económicamente, sino pobre, culturalmente, muy deprimido culturalmente. Y entonces Regreso a Reims es un regreso a todo eso que él fue, tendiendo finalmente un puente entre lo que era y lo que hoy es, que es, me parece, ese puente, me parece lo que pueden facilitar nuestras universidades. Yo leyéndolo sentía que nuestra sociedad es distinta y nuestro acceso a la universidad es diferente a ese que él cuenta y propone, como sucede en los países centrales. Digamos, nuestras universidades clavadas en los barrios, en los grandes, en el conurbano o en los pueblos o en las pequeñas ciudades del interior del país, permiten también un acceso a los mayores niveles de conocimiento sin tener que arrancarse del todo del lugar de donde se proviene. ¿Dónde quedé? He trabajado mucho en modos diversos de formación de lectores. De alguna manera, escribir también es formar lectores. Si uno piensa que un escritor construye cuando escribe el lector que quiere para sí. La literatura, y eso ha impregnado mi modo de ser, de estar en el mundo. La literatura tiene el privilegio de abrirla, sobre todo los libros para los más chicos, tiene el privilegio de abrir las puertas de entrada de un lector a los libros. Tremenda responsabilidad, por eso la selección que les acercamos, su calidad y su diversidad es central. El mundo está lleno de gente que carga libros horrendos que se venden por millares, cuando todos sabemos que leer tales libros no supondrá para ellos ningún cambio, ningún riesgo, el planteamiento de ninguna pregunta, dice Gustavo Martín Garzo en ese libro precioso que se llama Una casa de palabras en torno a los cuentos maravillosos. Necesitamos libros que supongan riesgos, cambios, preguntas para quien los lee. Por eso les recuerdo que una obra destinada a jóvenes y niños debe ser compleja, que es importante que sea compleja, que el niño espera que las historias que escucha reflejen su propia vida y que, puesto que la vida no es sencilla, los libros que le interesan tampoco deben serlo. En fin, nos falta crecer en cantidad y en calidad de lectores. Ese es el desafío que tenemos por delante. Hay en el mercado muchos productos ad hoc, construcciones textuales dedicadas a calmar las buenas conciencias o a adormecernos, distraernos, engañarnos. Y la literatura, no creo en la literatura como evasión. Yo creo en esa frase de Yourcenar que dice que la literatura es un ejercicio para hacer con los ojos abiertos. Estamos con el tiempo, sí. Si en algún lugar habita esa literatura, es en el lugar donde las conciencias se sacuden, se descolocan y se despiertan. Voy a ir cerrando, entonces. Voy a cerrar con un párrafo que leí en un diario acerca de una directora de una escuela de Buenos Aires. Lo que uno hace cuando lee no es entender al que escribió, digo esto yo, todavía no la cita, sino comprenderse un poco más a sí mismo y comprender un poco más el mundo en el que vive. Entonces, para ir cerrando, podríamos regresar al axioma del comienzo. Antes se leía, ahora no. Esa frase pronunciada como nostalgiosa verdad por los que menos conocen sobre lo que está sucediendo con el libro y los lectores en nuestro país. Los que dicen los niños y los jóvenes no leen. Regresar a esa frase para tomar conciencia de que si no nos contemplamos en ese antes y en ese hoy, si no vemos ahí las condiciones económicas, sociales, culturales,
de esos lectores, la respuesta no solo no será satisfactoria, sino que tampoco será justa. Y entonces termino mis palabras con las palabras de la profesora Roxana Levinsky, rectora del Colegio Nacional Sarmiento de Buenos Aires, que pronunció en el 130 aniversario de la fundación del colegio. Un colegio en el que invitaron para eso al dramaturgo Tito Cosa, que había sido expulsado de ese colegio en 1951. Ella dice, la profesora dice, la directora dice, cuando el Colegio Sarmiento fue fundado en 1892 y a lo largo de varias décadas del siglo pasado, los estudiantes ingresaban al Templo del Saber con sus trajes, con rigurosas corbatas, gomina, marcas de un estilo homogéneo, sólido, seguro de sí mismo, que correspondía a un destino infalible en el que un buen trabajo, la universidad y el ascenso social estaban garantizados. Eran épocas en las que se podía enseñar lo mismo a todos en el mismo momento, porque la escuela secundaria no era para todos, solo la primaria era obligatoria. Hoy entran los que antes no entraban, entran todos, los que quieren estudiar, los que no pueden, los que no quieren, los que no pueden, los que están solos en la vida, los que tienen una familia detrás, los honestos, los descarriados, los obedientes y los peleados con la ley. O sea, que estamos frente a un desafío histórico, la necesidad de refundar una escuela, una universidad también, que dé lugar también a los que están fuera de lugar. Entonces también en lo que respecta, sigo yo ahora, a la construcción de lectores, estamos, en mi opinión, intentando como sociedad, como país, atravesar ese desafío, convertir en lectores a los que pueden comprar libros y a los que no pueden, a los que viven en las grandes ciudades y a los que viven en los pueblos pequeños, y a los que viven en el campo, en la sierra o en el monte, y a los que tienen una familia detrás y a los que están solos en la vida, y a los protegidos y a los abandonados, a los descarriados, a los que están libres y a los que están en prisión, a los obedientes y a los peleados con la ley. Se trata de un desafío histórico, un imperativo alimentado por la convicción de que leer es, como otros derechos, un derecho de todos.